y hoy estamos aquí con dos de los profesores que van a impartir ambos módulos dentro de la parte creatividad. Por un lado tenemos en Miami a Roberto Lastra, que es fundador y director creativo de la agencia Lovers Not Haters de Miami. Y por otro lado tenemos también a Pablo González de la Peña, que actualmente es director creativo de BBH Londres y Head of Art. Hola, ¿qué tal? Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo es daros las gracias por estar aquí hoy, por conversar con nosotros en esta mesa redonda para introducir un poco el máster y también conocer un poco vuestros perfiles, que nos contéis cómo es un poco vuestro día a día, vuestro background de las agencias en donde estáis trabajando y sobre todo conocer también qué es lo que vais a aportar al máster y sobre todo qué es lo que queréis que aprendan vuestros alumnos. ¿Quién va primero? Pablo, adelante. Bueno, la verdad es que al final, trabajando en Londres, al final me he dado cuenta de que hay una parte de la comunicación que quizá en España se descuida un poco, no se trata con tanto cuidado, porque al final, Roberto, y seguro que tú trabajando en Estados Unidos compartes el argumento, hay que poner muchísimo amor a la idea y al desarrollo de la idea, pero en el mundo de la comunicación hay que pensar también en cómo se ejecuta, en el craft, en la dirección de arte, en todo lo que rodea a lo que es crecer la idea para ponerla ahí fuera. Y yo creo que esa es una de las cosas que fundamentalmente voy a intentar que los alumnos se den cuenta de la importancia del craft, de la importancia de la ejecución en lo que tiene que ver con la comunicación publicitaria, porque la gente entra en la profesión solo pensando, voy a tener ideas maravillosas y ya está, pero te das cuenta de que lo que de verdad separa la buena publicidad de la publicidad maravillosa es cómo está ejecutada. Así es. Yo para corroborar a lo que dice Pablo, mi respuesta sería: yo les voy a enseñar lo que no me enseñaron a mí. Me encontré con el problema de que mi educación en el mundo de la publicidad fue un poquito muy enfocada al ser creativo. Es algo que amo, me encanta resolver problemas por medio de la publicidad, y eso es bueno, pero hay factores y hay otras disciplinas alrededor de todo eso. Entonces, el entender eso, cómo aplican y cómo le ayudan a la idea a llegar hasta el camino final, es súper importante. Entonces, eso necesitamos que lo entiendan los alumnos, que no es nada más ser una cosa, sino entender todas las cosas que van alrededor de ello. Así es. Jorge, si quieres, cuenta un poco cómo surgió la idea del máster cuando el Centro de Estudios Barreira nos brindó la oportunidad de montar un máster con ellos y cuál fue, sobre todo, la necesidad que vimos dentro del mercado de la formación del mundo de la publicidad. Bueno, yo un poco cogiendo la idea con la que me veo muy identificado de Roberto, de que a mí me hubiera gustado que antes de decirme qué es lo que iba a pasar en una agencia y meterme ahí de lleno a sacar ideas como loco, que hubiera entendido quién era el que estaba arriba, a la derecha, a la izquierda, a quién se lo tenía que contar, el cliente, qué inquietudes tenía. Bueno, entender como cuando un trabajador de McDonald's va a entrar, pues desde pasar por todos los eslabones, poner las patatas, si luego quiero hacer la hamburguesa y si luego quiero venderlas, ¿no? Creo que eso es fundamental y eso hasta ahora nadie lo está cubriendo, no te dan la capacidad de vivir una experiencia real de principio a fin, pasando por todos los momentos. Y creo que esa es la base para luego poder situarte y elegir tu lugar dentro de una agencia o de una empresa creativa, ¿no? Y sobre todo estar más pegado a la realidad. Nosotros, y bueno, yo el primero que he participado en másters y cursos donde se fomenta la creatividad y se lleva al límite, y es genial, pero también a veces nos alejamos demasiado de lo que luego el chaval, el estudiante se va a encontrar cuando mañana se siente en una mesa y se encuentre con
un cliente real. Entonces, todo lo que pudiéramos ofrecerle al estudiante, esa adaptación más rápida, más real, más completa y una visión de dónde estar, es darle armas, es darle confianza y bueno, eso es lo que queremos ofrecer. Sí, justo todo lo que decías, Jorge, una de las partes importantes es todo que en los diferentes módulos vamos a contar con profesores que van a impartir diferentes módulos, luego tendremos pequeñas masterclass que vendrán pues directores creativos, vendrán responsables de marketing, vendrá gente del mundo de la estrategia, pero una de las partes, aparte de los microproyectos que van a hacer con cada uno de los profesores, es que vamos a contar con un proyecto troncal que va a estar tutelado por la responsable de marketing de O2 España, porque veíamos súper importante que se pusieran con las manos en la masa de cómo un cliente real les va a plantear un reto de verdad, un reto en el que ellos, sobre todo el departamento de marketing de O2, se encuentran en su día a día y cómo ellos tienen que pasar por las diferentes fases, tener también que cada fase tener que chequearla con su profesor del módulo y también con la responsable de marketing que va a ir tutorizándolo. Porque es lo que decíamos al principio, una vez te has metido en un proyecto real que sabes que viene de una realidad de una empresa, eso es al final con lo que te vas a enfrentar y lo que estamos viendo muchas veces es que cuando no viven un proyecto real y te llegas a una agencia, luego, como quien dice, el golpe que te pegas porque el briefing que te dan no es tan bonito como el que te dan en las escuelas creativas, es fundamental para luego saber que te vas a enfrentar a algo que ya has vivido y va a ser mucho más fácil. Es muy feo ignorar lo que hacen los demás porque te hace sentir como que no puedes aportar a lo que está sucediendo. En una mesa de operación hay un cirujano y hay un anestesiólogo. Yo soy cirujano, no soy anestesiólogo, pero debo entender lo que haces para cuestionarlo y para poder aportarte mi opinión, ¿no? En un bar, si alguien está hablando de historia, de fútbol y no sabes ni siquiera, por lo menos un poquito sobre el tema, no tienes nada que aportar a la conversación, ¿no? Entonces, esa es la idea, creo. Totalmente de acuerdo. Yo, mira, mi experiencia personal es cuando estaba estudiando en la carrera, empecé de prácticas y tuve la suerte de empezar de prácticas en una empresa y empecé de ejecutivo de cuentas. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente eso no me gustaba, pero conocía los del departamento de creatividad. Y fue un poco a poco los que me metieron esa semilla y gracias a que conocía cómo funcionaba, pues me fui metiendo en el mundo de la creatividad. Y eso es lo que queremos que vivan, que conozcan todas las diferentes fases. Sí, es cierto. Además, es cierto, Roberto, cuando yo empecé a trabajar en publicidad había cierta... parecía como que estábamos en islas y que los ejecutivos y directores de cuentas eran los enemigos de los creativos y se creaban unas dinámicas que no son perjudiciales para el mundo de la empresa, definitivamente, cuando lo veo desde la distancia. Y ahora te das cuenta de la posibilidad que te da el entender qué hace cada uno para crear un equipo que vaya siempre remando hacia la misma dirección, me parece fundamental. Total, de acuerdo. Sí, aparte, yo creo que hoy no hay duda de que un creativo valioso no solo puede ser buen redactor o buen director de arte o tener buenas ideas, sino tiene que tener un poquito de estrategia, tiene un poquito de nociones de negocio, tiene que ser un perfil mucho más completo. Incluso estar al día de tecnología, de digital. O sea, hoy se exige más, ya no vale con cerrarte en tu silla y en tu ordenador, sino intentar chupar cuanto más información de lo que al final la empresa puede ofrecer al cliente y al final es crear creativos totales, ¿no? Y bueno, y perfiles totales en general, porque lo mismo es aplicable al cuentas, a las estrategas. Yo no entiendo que un cuentas o una estratega se desentienda completamente de la creatividad. Todos pueden aportar y todos deberían entender lo que tienen de al lado para hacer algo fuerte entre todos. Sí, el modelo ha cambiado totalmente. Cuando empecé a trabajar en publicidad estaba el creativo estrella, el modelo del creativo estrella, que en todos estos años ha cambiado y ha sido la figura del publicitario estrella, no solo creativo, sino en cualquier parte, ha sido básicamente expulsado de la profesión porque ahora todo ha cambiado. Pese a quien le pese, hay gente que le gustaba ese modelo, hay gente que no le gusta dónde vamos, hay gente que le encanta dónde vamos, pero
lo cierto es que ha cambiado y que ahora se estila algo muchísimo más colaborativo. Estoy seguro que en Estados Unidos es lo mismo, Roberto. Necesitas traer al... Antes tú eras la agencia, presentabas una cosa y convencías al cliente. Ahora llevas al cliente de la mano, lo traes, lo metes en la cocina, le enseñas cómo se hacen las cosas, ves lo que te tiene que... tienes en cuenta su input y entonces todos juntos producís algo. Ahora ha cambiado tanto que tienes que conocerlo. Con lo cual, solo el hecho de estar dedicado a tu portfolio quizá que se queda un poco cortito si quieres entender de verdad lo que es el mundo de la agencia. Sí, Perdona, yo Roberto. creo que estamos de acuerdo y quizás para concluir lo que todos estamos hablando es que ya estas islas a las que te refieres ya no deben de existir en el mundo de hoy. No es eficiente para una empresa, no es eficiente para el proceso y algunos de los mejores creativos y no creativos en el mundo de la publicidad eran muy buenos en un par de disciplinas. Algunos de mis jefes creativos, obviamente me refiero al creativo porque esa es mi disciplina, pero se sentaban a escribir el brief junto con estrategia o con el planner, o sea, se involucraban en el proceso desde el principio. Y aún más atrás de eso es ir a conocer al cliente, a entender qué es lo que los mueve, cuáles son sus pasiones, sus influencias, lo que no lo deja dormir en la noche, porque tú vas a ser la voz de ellos y hay que entenderlos muy bien, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho yo creo que un ejercicio muy bueno de un trainee es llevarle a que vea al cliente, que le diga directamente a la cara que tiene 10 euros para gastar y que como los pierda se va a la mierda y que se lo diga a los ojos, ¿no? No que esté escondido detrás en una agencia y que no vea esa realidad con la que está jugando, porque al final jugamos con empresas, con negocio y con dinero y bueno, somos una parte más de la cadena que tiene que aportar, ¿no? Total. Mira, una de la parte de la conversación que estaba saliendo era un poco el carácter internacional, tanto del máster como del ámbito donde se mueven Roberto y Pablo. Y sobre todo contando con perfiles como los vuestros, que al final habéis trabajado y estáis trabajando en las agencias más punteras a nivel mundial, como Weather & Kennedy, Crispin Porter & Bugowski, Goodbye Silverstein, BBH. Sí que me gustaría que nos dierais un poco cómo veis vuestra perspectiva desde del mercado en Estados Unidos y también en el Reino Unido y cómo veis el presente y el futuro de la publicidad, sobre todo porque el máster se llama The Future of Advertising y justo Pablo decía de cómo está cambiando el modelo, hacia dónde vamos, ¿cómo lo veis? Roberto, te toca. Roberto. Mira, mi caso es un poco único, soy una persona que viene de otro país, que se tuvo que adaptar a una nueva cultura y lo que fue una desventaja en cierto momento, eventualmente se convirtió en un plus para mí. Se busca mucho el perfil ese que tenga una perspectiva más global, ¿no? Y cuando uno piensa en global, vamos a hacer trabajo para Nike Ámsterdam o Europa, o viene un assignment, un proyecto de la UEFA, pero cuando hablamos de global, se nos olvida que en Estados Unidos hay diferentes, hay minorías, ¿ves? Entonces algo que se maneja acá, hay afroamericanos, hay los inmigrantes, los latinos que se vienen de Latinoamérica, de Estados Unidos, de otras partes, digo, de Centroamérica, para acá, y hay que saberles hablar de ellos. El yo ser de otro país, tener una perspectiva desde otra parte, que viene de otra parte, me equipa para poder trabajar en ciertos proyectos, que es algo que no pueden hacer los que nacieron aquí y nunca salieron de aquí. Entonces, ¿cómo creo que aporta toda esta perspectiva global? Volvemos a hablar de las islas. Está desapareciendo todo esto de que es un proyecto para España, es un proyecto para Estados Unidos. Ahora se habla mitad inglés, o términos en inglés en las reuniones y los términos que usamos son más internacionales y más globales y el proceso se está convirtiendo en lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí, es cierto, es cierto. Cada vez... Yo, en mi caso, cuando pasé a BBH me di cuenta de que
y seguramente te pasará a ti, de que cuando ejecutas campañas para términos más globales, lo que se refiere es que para más mercados, digamos que tienes que sintetizar mensajes de una manera mucho más simple y crear un mensaje que sea entendible para una cantidad de población que pueden tener diferentes características culturales, y crear algo que sea muchísimo más sencillo para que todo el mundo lo entienda. Lo cual, las campañas globales tienen una parte interesante que tiene que ver con la escala, porque digamos que puedes contar con más dinero, porque normalmente el presupuesto viene de muchos más mercados, con lo cual se puede contar con una ejecución un poquito más elevada, pero por otro lado tienes la desventaja de que necesitas hablar de una manera mucho más sencilla, y eso puede hacer que los mensajes sean un poquito más básicos. Cuando eres capaz de hablar a diferentes minorías, o cuando eres capaz de hablar a un solo mercado, ahí es cuando de verdad te metes en algo que de verdad toque un insight de la gente, toque algo muchísimo más Profundo. ¿cómo decirlo? Que pueda ser más profundo y que pueda tener mucho más impacto cuando la gente lo ve. Entonces, sí que es cierto que eso es lo que veo de España, trabajar en España, trabajar en Londres. Es cierto que es genial tener más presupuesto, poder trabajar con este director, con este fotógrafo, pero en España tenía la sensación de que podíamos ser un poquito más experimentales, podíamos ser un poquito más profundos, porque sabíamos a las personas a las que le estábamos hablando. Cuando de pronto te dice el tío de que del mercado francés, que no se entiende, este pequeño, esto del guión, te viene el tipo del mercado italiano, o la tía del mercado alemán, o los rusos, que están absolutamente locos, y dice, quítame todo eso del guión. Al final se crea como una especie como de idea que no molesta a nadie, pero que tampoco sube mucho, ¿sabes? Entonces, bien, para toda la gente que vaya a trabajar en el curso, eso lo tiene que entender, pero es fundamental que entiendan que cuando que trabajar para un mercado global tiene sus pros y tiene sus contras. Y sobre todo para la gente que empiece a trabajar en España, pues, tienen los contras de que a lo mejor no tienen tanto presupuesto, pero van a poder hacer mensajes que sean muchísimo más creativos, mucho más profundos y mucho más interesantes para la audiencia, para un particular tipo de audiencia. Entonces, no sé si eso contesta a tu pregunta, Javo, pero me parece interesante ver cuál es la diferencia entre qué es global y qué es doméstico, digamos. Claro. Sí, a ver, uno de los puntos cuando a la hora de llevar a cabo este máster fue de Barreira es sobre todo que tenga un carácter internacional, gente que está trabajando en otros países, profesores que tenemos como en Estados Unidos, Reino Unido, en Italia, también tenemos en Suecia. Claro, y al final lo importante es algunas clases se van a impartir en inglés y otras sobre todo en castellano, porque también queremos mucho de la gente de Sudamérica y Centroamérica, pero sobre todo que tengan ese carácter internacional, porque es que, como decía Roberto, al final hoy trabajamos de cara global y hoy haces campañas que al final, por mucho que te centras en un mercado, se ven en otros mercados más globales. Una de las partes importantes del máster es que van a vivir una experiencia formativa y que van a vivir durante una semana, van a ir a Londres, donde van a visitar pues principales agencias de Londres, como puede ser Ogilvy, intentaremos que sea BBH también, y alguna de empresas tecnológicas como Facebook, para que también les pongan retos y sobre todo reciban alguna masterclass. O sea, al final es una formación completa con un proyecto real de troncal con la empresa de O2, un viaje formativo a Londres y luego también la oportunidad de conocer a profesores nacionales e internacionales, que eso, como todos nos hemos pasado por cursos de formación, al final yo creo que es uno de los premios que te llevas. El conocer a gente como vosotros, para alumnos que se adentran en la publicidad, nunca sabes dónde te va a llevar, dónde vas a acabar y es fundamental tener esa oportunidad de conocer a gente pues tan brillante como vosotros. Gracias. No, y ¿sabes otra cosa? Es interesante porque cuando
estás en contacto con gente que es un poquito más, que trabaja en un mercado más internacional. Sí que es cierto que estás 5 años, trabajas con unos años de... ¿sabes lo que va a pasar dentro de unos años en tu propio país también? Entonces eso te pone dentro de una situación de ventaja con respecto a toda la gente que está compitiendo contigo para conseguir un trabajo. Muy, muy, muy interesante. Pues bueno, yo creo que hemos tenido una charla bastante distendida. Creo que ha quedado bastante claro un poco cuál es el objetivo del máster. Javo, yo creo que sí que estaría bien que si pudieran dar un consejo a ellos, a alguien que esté empezando ahora, ¿no? Y que tuviera porque al final es verdad que si te dejas llevar porque no sé cómo está el tema en Reino Unido o en Estados Unidos, pero ahora mismo como que la situación laboral es un poco desalentadora, ¿no? Y yo entiendo un chaval que diga, joder, me voy a meter ahora. Entonces, como una de las razones principales para nosotros de este máster es cómo armarlos en poco tiempo, lo suficiente como para demostrar lo válidos que son y que tengan un entregable, algo, ya no solo un creativo, sino también un planner, un cuentas, algo más allá de un currículum en una página que diga de dónde he estado, que la mayoría de los casos el que empieza no puede poner mucho en ese papel, algo con lo que puedan lucirse, ¿no? Entonces, yo creo que esa, por ejemplo, es lo que yo más me preocupaba por ellos, de con qué les puedo dar para que vayan ahí y demuestren su valía, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Sobre todo vosotros que estáis viendo constantemente gente que busca trabajo en vuestras empresas o que quiere entrar y se presenta cada uno de una manera. ¿Qué le recomendaríais a la hora de presentarse y sobre todo qué veis que requieren las agencias o qué esperáis o qué os gustaría encontraros a vosotros de cara a que esa decisión fuera más fácil, ¿no? Bueno, por mi parte hay una cosa. A mí me encanta la profesión y me parece que todo lo que tenga que ver con la pasión y con alguien que entre como en un elefante en una cacharrería en la profesión me parece bien. Y eso es el primer punto. Y el segundo es la capacidad de trabajo. Tenemos muchísima suerte de que si te gusta esta profesión, que es un gustazo porque es una profesión donde no miras la hora, puedes trabajar todo lo que sea y nunca puedes estar todo el día en la agencia y de pronto darte cuenta de que hay vasillas por la noche porque es algo que se disfruta muchísimo. Con lo cual, lo primero que tendría que decirles es disfruta todo, pon pasión, pon toda la pasión que puedas en este trabajo. Y lo segundo que diría es, todo el mundo puede tener ideas, pero tú concéntrate en el craft, en la parte creativa que a mí me toca. Concéntrate en cómo se ejecutan las cosas, cuál es la mejor manera de pasar una idea que está en el aire a hacer la realidad. Esa es la diferencia que he visto en muchos creativos que se han ido de la profesión muy rápido a los que han sabido mantenerse, no son simplemente gente que estaba en el ordenador poniendo decks con ideas, sino que los que se han levantado de la silla, los que han conseguido hacer esas ideas realidad. ¿Y sabes por qué? Porque han entendido cómo funciona bien la industria, cómo funciona bien una agencia y se han dado cuenta que para hacer una idea realidad no es solo tener una idea y enviarla por un email, es hablar con esta persona, es entender cómo funciona el planner, es entender cómo funciona el ejecutivo de cuentas, cómo venderla, cómo hacer esto. Toda la gente que ha tenido una visión más holística de la publicidad lo ha entendido bien, ha conseguido mantenerse. Claro. Yo siempre digo que yo no contrato un copywriter, yo no contrato un agente de cuentas, un planner, un estratega, que siempre hablamos de contratar puntos de vista. Para nosotros tiene más valor una persona que esté equipada para hablar de muchas cosas y saber de muchas cosas y entender lo que hacen todos los demás. Eso me trae más valor a mí. Hacia dónde va la economía, y lo hemos visto durante esta situación de la pandemia, en donde el cliente ahora le tiene que sacar más provecho a cada euro que tienen en el bolsillo. Las especialidades de las cuales yo apoyo el ser especialista en algo totalmente, pero las especialidades empiezan las líneas se empiezan a borrar un poco, y a mí me aporta, no solo por la economía, yo siendo una persona con 15 personas en su agencia, una agencia chica,
A mí me aporta alguien que pueda venir a sentarse a la mesa y a platicar sobre el negocio del cliente, que me pueda hablar estratégicamente, aunque no sea el estratega, pero me puede traer, como les digo, un punto de vista sobre el problema que estamos resolviendo. Entonces, lo que están haciendo ustedes, lo que está haciendo el Centro de Estudios Barreira es equiparte para tener más de una dimensión, para tener más de un arma en tu repertorio, ¿no? Se le llama. Entonces, sí vas a ser especialista en una cosa, pero como hablábamos antes, puedes opinar y cuestionar a tus colegas alrededor tuyo para al final darle una mejor solución al cliente o a la cuenta para la que estás trabajando. Y creo que eso es lo que estamos buscando ahora todos y es lo que hacia dónde va, cómo se están dando cosas con la economía. Así es que eso es. Perfecto, pues yo creo que con eso podemos cerrar la conversación de hoy. Creo que ha quedado claro qué queremos transmitir, qué objetivos y a quién va dirigido el máster y sobre todo conocer nuestro punto de vista de dos cracks de la publicidad que tienen una trayectoria que es brillante y que más de uno quisiéramos tener. Pablo. Que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, esperamos ver pronto a todos los alumnos a través de las pantallas. Gracias. Bueno, Nos vemos pronto. Pablo, Roberto, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos.